Va, perfecto. Señores, muy buenos días para todos. Entonces, como les mencionaba, pues vamos a hacer un ejercicio de clase que le ayude a otras personas con la misma temática. Entonces vamos a apoyarnos un poco de la tecnología para poderles presentar a unos compañeros los mismos temas que tenemos registrados para hoy. ¿De acuerdo? El tema que teníamos para la clase pasada estaba sustentado en la toma de decisiones, ¿sí? Y el tema que teníamos para el día de hoy estaba sustentado en los modelos de liderazgo o los temas de liderazgo. La pregunta sería entonces, ¿por qué es importante hablar de toma de decisiones y hablar de liderazgo en una clase de gerencia? Porque tal vez un gerente es quien toma las decisiones de la empresa en la que está. Tal vez no. Sí, en efecto, el gerente es el que toma las decisiones. ¿Y las decisiones son tomadas con base en qué? En información, ¿sí? Pero también las decisiones están influidas por la forma de ser de los individuos. ¿Todos tomamos decisiones de la misma manera? No. ¿Por qué no? ¿Por qué será que no? ¿Qué afecta nuestro proceso, nuestro modelo de toma de decisiones? Circunstancias, experiencias, conocimientos, los aprendizajes, el entorno o la situación, el momento, el contexto, ¿de acuerdo? ¿Qué más? Puede influir en factores psicológicos, quizás. ¿Y esos factores psicológicos que tú mencionas, a qué harían referencia puntualmente? Los rasgos de personalidad. La personalidad, correcto. Entonces, los rasgos de personalidad sí impactan de manera muy fuerte todo el proceso de toma de decisiones. Entonces, hoy vamos a hacer un pequeño switch, ¿de acuerdo? Vamos a hacer un pequeño cambio, y ese cambio es que vamos a arrancar por todo el concepto de liderazgo y luego terminamos con el concepto de toma de decisiones, ¿de acuerdo? Es muy probable que la parte de toma de decisiones la tengamos que terminar en la próxima clase, pero la idea es que lo podamos ver completo. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Alguien que nos ayude con la frase que aparece registrada ahí en la diapositiva de la señora Mary Ann Williamson. Liderazgo en la fuerza de velos. Sos un monstruo. Y la de abajo. Tranquilo. ¿No? En inglés o en español, no importa. Duro, con entonación. Nuestro más grande miedo no es lo que no sé si es Inadecuados. inadecuado. Nuestro más grande miedo es lo que nos hace más poderosos. Más o menos, ¿quién nos ayuda? ¿Alguien más? Isabela. Cuando empiezan a vocalizar es porque están tratando de... Señora. Nuestro gran miedo es no poder ser como adecuados para la posición, para la posición que estamos ahorita teniendo. Nuestro gran miedo es ser más poderosos que lo que podemos medir. Que lo que podríamos nosotros pensar, sí, correcto. Entonces Mary Ann Williamson lo que hace es generarnos una frase muy interesante. Y esa frase es, nuestro más grande temor o nuestro más grande miedo no es ser inadecuados, ¿sí? Inadecuados, inoportunos o simplemente que no podamos ser quienes consideramos. Nuestro más grande miedo es que somos más poderosos de lo que realmente podríamos medir o podríamos considerar. ¿Qué implica eso? ¿Por qué el miedo está centrado en que somos más poderosos de lo que podríamos considerar y no de que seamos o no inadecuados? ¿Cuál es la relación allí? ¿Por qué le tenemos más miedo a ese poder? Porque no confiamos en nosotros mismos. ¿De acuerdo? Sí, porque hay un factor de confianza. ¿Qué más? Pues es que un gran poder trae una Gran responsabilidad. Sí, Spider-Man, muy bien. ¿De acuerdo? ¿Qué más? ¿No más? ¿No? Nuestras decisiones tienen una implicación supremamente alta. ¿De acuerdo? Entonces lo que nos dice la señorita o la señora Mary Ann Williamson está relacionado es con todo ese concepto y ese proceso de cómo nosotros nos tememos a nosotros mismos, no porque consideremos
que somos inadecuados o que no podemos hacer algo, sino porque no explotamos o desarrollamos realmente todo el potencial que tenemos y todo lo que podríamos hacer. Ahí es donde tenemos un ejercicio muy interesante a realizar. La película recomendada de la semana, ¿sí? Película viejita pero bastante buena, que gira en torno a esa frase también. Hay una película que se llama Coach Carter, ¿sí? O El entrenador Carter. Y esa película maneja mucho esa frase con un grupo de personas en estado de vulnerabilidad que viven en una región bastante complicada a nivel social y económico, y que el deporte, a través del deporte, lo sacan adelante y empiezan a desarrollar todo ese potencial que tienen como individuos. Entonces, se las recomiendo para que la revisen. ¿Por qué es importante todo ese ejercicio? Ana, la siguiente porfa. Porque ese ejercicio nos ayuda a entender todo el contexto del liderazgo. Realmente, ¿qué es el liderazgo? ¿Cómo funciona? ¿Para qué sirve? ¿Y cuáles son los modelos de liderazgo que nosotros deberíamos empezar a considerar para el desarrollo de unos comportamientos o unos estilos de comportamiento a nivel gerencial? ¿Qué tenemos? Dos cosas. La primera, una cosa es el liderazgo y otra cosa son las habilidades directivas, ¿de acuerdo? O gerenciales. Entonces, esos dos elementos hay que empezarlos a considerar o a tener como aliados, pero que tienen una diferencia muy bien marcada. ¿Estamos todos? ¿Me siguen? ¿Qué es el liderazgo entonces? ¿Qué opinan ustedes que es el liderazgo? ¿A qué les suena a ustedes esa palabra liderazgo? ¿Perdón? Guiar a los demás. Tener la capacidad de lograr que los demás hagan lo que uno puede, pues, planear. Tener la capacidad de que otros hagan lo que ellos no quieren hacer, pero que la hagan de forma motivada. Pero ¿por qué tampoco? Si es eso. Un líder logra o consigue que otros hagan algo, así los otros no hayan iniciado o no hayan querido hacerlo desde un principio. ¿No? ¿Por qué no, Simón? Pues es que yo digo que un líder presenta argumentos para convencer a las personas de que contribuyan a un fin, pero todas motivadas porque entienden la razón para llegar a ese fin. ¿Y lo que tú estás diciendo en qué difiere de lo que yo acabo de mencionar? Pues que al inicio, pues al inicio como hola, ¿cómo estás? Pues nadie sabe para qué lo reúnen, pero de eso se encarga el líder, ¿no? De pero entonces, tratar. ¿sí o no? El líder es aquella persona que se encarga de que otros hagan cosas, que las hagan motivadas, que las hagan bien hechas, así ellos desde un principio no hayan tomado la iniciativa o no quieran hacerlo. ¿Sí o no? Sí. ¿Por qué lo dudan? ¿Por qué les suena feo? ¿Porque suena como a manipulación? Pero la diferencia entre ese modelo de liderazgo y la manipulación es muy sencilla. La manipulación se basa o se sustenta en mentir. Entonces yo te miento para que tú hagas algo que yo quiero. Y te manipulo. Pero el líder no está mintiendo. El líder está argumentando, soportando y motivando de forma clara, concreta y oportuna para que esas cosas salgan. ¿Sí? Entonces no lo vean de forma negativa. Si nosotros siempre tenemos un factor de argumentación y encontramos cuáles son los botones de ignición para motivar a nuestros colaboradores con argumentos claros, concretos, con emociones, ¿sí? Porque también está ese componente emocional, vamos a poder resolverlo o lo vamos a poder hacer de la mejor forma posible. Ahora bien, si usted ya le miente a su equipo para que haga algo, ya es otro paseo. Eso ya es manipulación como tal. ¿Estamos todos de acuerdo? Son cosas diferentes. Señora, ¿no? Ok. ¿Bien hasta ahí todos entonces? ¿Es claro? Entonces volvemos a algo que quizá habíamos hablado en un principio. Jefes, líderes y gerentes. ¿Similar o diferente? ¿Es lo mismo o hay alguna distinción entre esos tres elementos? Miremos los dos primeros. Liderazgo o líderes y jefes. ¿Qué es un jefe? ¿Qué es un líder? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Entonces podríamos decir que un jefe tiene un revestimiento de poder. Puede o no tener la razón, pero tiene poder. Tiene una investidura de poder que lo acompaña y lo respalda. ¿De acuerdo? Entonces yo les digo a todos, salten, todos tendrían que saltar.
sin razón y sin argumento. ¿Por qué? Porque yo tengo el poder y porque yo soy el que manda. ¿De acuerdo? ¿El líder tiene poder? ¿Y quién le da el poder al líder? El grupo. El grupo. ¿Al jefe quién le da el poder? Él se lo puede tomar por su mano o puede ser alguien con mayor poder, pero no necesariamente es el grupo, ¿de acuerdo? El poder puede ser investido o impuesto desde diferentes dinámicas o desde diferentes perspectivas. ¿Qué es lo que buscamos nosotros? Que sea el grupo el que empodere al individuo a través de diferentes elementos para que haga las cosas de manera correcta. Ahora bien, cada vez que hablamos nosotros de un líder empoderado, ese empoderamiento de ese líder está siendo determinado ¿por quién? Por el grupo. ¿Y el grupo cómo define que el líder tiene poder? ¿A través de qué? Señora. O sea, porque si no actúan consecuentemente a lo que el líder les está pidiendo, pues entonces eso quiere decir que no está influyendo en ellos. Pero ese es un jefe. Pero por eso Yo como jefe le mando a todos aquí que se levanten y salten. como resultados. Va más hacia ese lado, ¿de acuerdo? Entonces, nosotros le damos o empoderamos a un líder ¿cuándo? Cuando el líder demuestra que tiene conocimiento, que tiene capacidad de ejecución, ¿sí? Que tiene experiencia, cuando él se ha puesto la 10 y ha salido y nos ha mostrado cuál es el camino a seguir. Ahí decimos, sí, él es el líder, porque él es el que sabe, nos demostró conocimiento. Él tiene todo ese conocimiento para realizarlo. Sí, él es el líder, tiene experiencia, ha logrado demostrarnos a través de su trayectoria que tiene la capacidad para resolver las actividades, problemas, situaciones que él nos está orientando. Y sí, él es el líder porque nos demuestra con sus acciones en el cotidiano devenir que él realmente sabe para dónde es que vamos, sabe qué debemos hacer y aparte de todo, demuestra con sus acciones también un interés en la ejecución. ¿Estamos de acuerdo? El jefe probablemente no. Y es lo que pasa en algunos escaños de la política, ¿sí? Ponen a alguien. ¿Y por qué llegó esa persona ahí? No, porque es que lo nombraron. Pero ¿quién es él? ¿Qué conoce? ¿Qué sabe del tema? No sabemos. Lo nombraron y ahí lo pusieron. ¿Y es jefe? Pues sí. Tiene poder y la investidura de poder se la otorga el cargo. ¿Pero tiene conocimiento, tiene experiencia? Probablemente no. Y ese tipo de cosas cambian como tal. Ahora bien, ya sabemos del jefe y el líder. ¿Y qué pasa con el gerente? ¿Qué es el gerente? ¿Es lo mismo? ¿Es diferente? El nivel jerárquico en la organización va a cambiar, por supuesto, de un jefe a un líder. Los jefes en la parte inferior, los gerentes en la parte superior, ¿de acuerdo? Pero un gerente, ¿qué tiene adicional de un jefe? Una capacidad para tomar decisiones sustentadas en el mismo conocimiento, la misma experiencia, ¿sí? Pero también en unas habilidades de liderazgo a nivel de motivación. Entonces, un poco de los dos. Es un poco de los dos, ¿de acuerdo? ¿Bien todos hasta ahí? ¿Me siguen? ¿Sí? Ana, la siguiente. Entonces, aquí algunas definiciones de diferentes autores o diferentes personajes que nos han hablado a nosotros de liderazgo. ¿Quién nos lee la primera? Por favor. No todos al tiempo. El liderazgo es el arte de conseguir que otra persona haga algo que quieres hacer porque quiere hacerlo. Es decir, yo lo convenzo, lo motivo a él y le demuestro cuáles pueden ser los factores resultantes o los beneficios resultantes de esa acción para que él se motive, ¿sí? Se autogestione de alguna manera y cumpla con la asignación o la tarea. Entonces el rol del líder es entender cómo las personas piensan, sienten y quieren para poder motivarlas. Y volvemos al concepto, motivar. No manipular, ¿de acuerdo? Motivarlas para que cumplan con una asignación, una acción o una actividad. ¿Estamos de acuerdo? ¿Todos bien hasta ahí? ¿Sí? La segunda. Liderazgo significa que un grupo grande o pequeño está dispuesto a confiar la autoridad a una persona que ha demostrado capacidad, sabiduría y competencia.
Capacidad, sabiduría y competencia. Lo que mencionábamos hace un rato. Si la persona demuestra capacidad, sabiduría y competencia, yo le invisto de poder. Sí, él es el que sabe, él es el que puede. Y por eso él va a ser el líder. Él es el que va a tener la posibilidad de ayudarnos a nosotros de hacer esto. ¿Por qué? Porque tiene capacidad, sabiduría y competencia. ¿Qué significa que una persona sea capaz? Suena sencillo, suena coloquial, lo usamos todo el día. Que cuenta con las capacidades. Sí, Con ¿y qué quiere decir eso? Que cuenta con las capacidades. ¿Capacidades será igual a competencias? Por eso son 3 palabras, capacidad, sabiduría y competencia. ¿Qué es capacidad? Pues yo pensaría que aparte de tener el conocimiento, sabe cómo ejecutarlo, cómo llevarlo a cabo. Que también tiene, Pero eso no sería más como la competencia. que también tiene como el talento para... Puede ser competencia, más vale. Cuando hablamos de capacidad, pensemos en cosas físicas, ¿de acuerdo? Es igual que una organización. Las organizaciones tienen capacidades y tienen recursos, ¿de acuerdo? Capacidades y recursos. Si yo hablo de los recursos como tal, hablo de los medios para, ¿de acuerdo? Los medios para hacer algo. Cuando hablo de capacidades es cómo yo utilizo esos medios para implementarlos. Entonces mi capacidad va a estar predeterminada, va a estar predefinida por la sabiduría y la competencia. ¿Qué sabes? Y de lo que sabes, ¿qué implementas o qué sabes hacer? ¿Sí? Acuérdense que nosotros desarrollamos diferentes tipos de competencias. El saber, ¿sí? Yo sé de algún tema. El saber hacer, ¿cómo pongo ese tema en función, en operación? ¿Sí? De cierta manera. Y ahí es donde empiezo yo a implementar las cosas. Entonces, él dice, mire, los líderes son aquellos individuos que saben, que han experimentado y con base en su saber y su experiencia, tienen la competencia para. Terminan logrando demostrar o evidenciar que son competentes para algo. Y competentes estará determinado por qué tan bueno es con su saber y con su hacer. Qué tan bueno es ese individuo. ¿No? ¿Más o menos? ¿Me siguen? Un ejemplo rápido. Yo necesito contratar a un gerente para una organización. Necesito que ese gerente tenga estos conocimientos técnicos, es decir, que me acredite estos saberes. Y para esa acreditación de saberes yo le voy a pedir unos títulos. Que sea ingeniero, que tenga una maestría, ¿sí? Que tenga un doctorado, etc. Ahí tengo yo unos saberes. ¿De acuerdo? A nivel de experiencia, que tenga al menos 10 años de experiencia desarrollando cargos de ese mismo tipo, ¿sí? Para evidenciar que todo eso que aprendió en la universidad lo puede implementar y lo ha implementado. Me llegan 2 perfiles, misma formación para ambos, mismo tiempo de experiencia en ambos. ¿Qué me falta? Evaluar qué tan competentes han sido. Entonces, ¿qué evalúo o qué mido? El performance que hayan tenido en sus cargos. ¿Qué logró cada uno en cada uno de los cargos? El primero ha quebrado todas las empresas en las cuales ha trabajado y el segundo ha hecho que sus empresas crezcan al 200%. ¿Cuál puede ser más competente? Yo sé que estoy siendo muy ácido y muy agresivo con el comparativo, pero ¿cuál puede ser más competente? El segundo, el que ha logrado que su empresa crezca. ¿Tienen la misma formación? Sí. ¿Tienen la misma experiencia? Sí. Pero a uno le ha ido mejor que al otro. Entonces, de pronto, ahí está el diferencial de su competencia. ¿Qué tan competente es? A través de lo que sabe y su experiencia. ¿Estamos todos de acuerdo? Bien. ¿Conocen a los 2 personajes? ¿Saben quiénes son? ¿Qué han hecho? Ni idea quién es el primero. El primero dice que se llama Dwight D. Eisenhower. Fue presidente de los Estados Unidos. ¿De acuerdo? Y al segundo, pues al señor Walt Disney, líder, emprendedor y gerente de una pequeña empresa de entretenimiento. ¿Estamos todos? ¿Me siguen? ¿Preguntas hasta ahí? ¿Todos bien? ¿Sí? Ana, la siguiente. Entonces, ¿qué tenemos nosotros en ese elemento?
Ya vimos las apreciaciones de dos líderes, ¿sí?, que han desempeñado cargos diferentes, pero ambos muy importantes en el sector empresarial y en el sector público. Ahora miremos algunos elementos ligados a unos académicos. Opiniones de los teóricos. Los expertos en desarrollo organizacional nos mencionan que hay muchas definiciones de liderazgo. Yo solamente traje algunas cuantas con las que quiero que trabajemos, ¿de acuerdo? Entonces dice que el liderazgo es uno solo y como los líderes son personas, las clasificaciones corresponden a la forma en cómo ejercen o han adquirido la facultad de dirigir. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué entendemos con esa definición? Que cada líder es distinto dependiendo de cómo se ha formado y lo que sabe. Sí, correcto. Entonces podríamos decir nosotros que el liderazgo, a pesar de que es uno solo, puede tener diferentes formas de ejecutarse y diferentes formas de presentarse y de demostrarse, ¿cierto? Y esas formas de ejecutarse y de demostrarse estarán centradas ¿en qué? En los rasgos de personalidad que mencionábamos al principio. ¿Sí? Es por eso que cada vez que nosotros vemos un líder, ese líder tiene, una forma de ser diferente, de motivar diferente, de actuar diferente, de influir en los demás diferente. ¿Sí? Entonces habrán aquellos líderes que logren tocar las fibras sensibles de sus colaboradores y de alguna manera logren resultados por ahí. Otros serán líderes inquisitivos, ¿sí?, preguntones, necios, canzones, que empiecen a generar respuestas a través de una voz diferente. Y esos tocaranes son unas fibras racionales, no tanto emocionales. Y otros modelarán su conducta dependiendo de la situación, el momento y el contexto. ¿De acuerdo? Entonces vamos a mirar algo por el estilo. Bien. Aquí tenemos un diferencial entre lo que es un líder o lo que hace un líder y lo que hace un gerente. Ese diferencial es muy importante porque al principio decíamos que tanto liderazgo como gerencia van de la mano, pero son temas que pueden estar clasificados de forma distinta. ¿De acuerdo? ¿Todos me siguen hasta ahí? De manera rápida, miremos los rasgos de los líderes. El liderazgo se enfoca en las personas. 100% enfocado en las personas. Si no hay personas a quienes liderar, ¿habrán líderes? No. ¿Por qué no? Porque son las personas las que determinan o definen quién es el líder. Y de ahí, dentro de las masas, es que surge ese individuo. Por el otro lado, la gerencia está centrada en los sistemas y en los procesos de la organización como tal. Entonces allí sí hay un diferencial. Yo puedo tener una organización mucho más automatizada y bajo esa perspectiva de la automatización que la empresa funcione. Ahí hay procesos o sistemas y estructuras que cambian completamente. Esa persona no está trabajando, gracias, pásela a talento humano, consígame otro que sí trabaje y que sí funcione. No, pero mire, es que esa persona tiene o está atravesando por problemas familiares, etcétera, etcétera. No me importa, a mí lo que me importa es la estructura y los resultados. Allá está la gerencia. El líder puede ser más ligado a, venga, espérese, miremos, dialoguemos, qué sucede, qué ocurre, cómo le ayudamos para que mejore su desempeño a futuro. Por eso, un buen gerente debería ser una combinación entre esos dos factores. ¿Estamos todos? ¿Me siguen hasta ahí? ¿Clara la idea? ¿Qué tenemos entonces acá? Los líderes están ligados al cambio, al movimiento, ¿sí? Dependiendo de lo que ocurre, de lo que pasa, ellos van modelando, van cambiando. Establecen la dirección, crean una visión y una estrategia, ¿sí? Normalmente el líder es más visionario, el gerente está más centrado en el quehacer, en el proceso y en el resultado, de cierta forma. Guían a las personas, construyen equipos y buscan ese enganche de compromiso con las personas. Los gerentes están más centrados en cómo los resultados se tienen que dar y en generar instrucciones, para no llamarlas órdenes, de lo que debería hacerse. Motivan e inspiran, empoderan a sus subordinados y a sus colegas, ¿sí? Edifican o construyen,
Por eso es tan interesante los modelos de venta multinivel, porque giran en torno a todo un concepto de liderazgo y se convierten casi en religiones que empoderan a las personas. ¿Sí? ¿Quiere conseguir usted la libertad financiera? Usted solo lo va a poder hacer. Usted tiene todo el potencial para lograrlo. Si usted viene a la escuela de líderes, vamos a lograr desarrollar esas habilidades puntuales para que usted construya un equipo, arme una red y consiga la libertad financiera. Que no es más que vender, 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 vender y vender. ¿Sí? Si no vendes, no hay ingresos. Si no hay ingresos, chao libertad financiera. ¿Estamos? Toman riesgos y se preocupan por las necesidades de las personas. Lo que mencionábamos hace unos minutos. Se preocupan por las necesidades de las personas. ¿Por qué será que un líder toma riesgos? ¿Por qué será que está más orientado a la toma de riesgos que de pronto un gerente? El gerente mide mucho más los riesgos. Es mucho más cuidadoso. ¿Por qué? Porque hay elementos en los cuales no se puede arriesgar. ¿Por qué? Porque hay un grupo de stakeholders que está detrás pendiente de cómo gestiona su dinero o lo administra. ¿Estamos todos? ¿Me siguen hasta ahí? ¿Qué pasa entonces con los gerentes? Ya dijimos, se enfocan en los sistemas, la estructura y los procesos. Dan órdenes, ¿sí? Ordenan a sus grupos, planean los presupuestos y establecen las agendas de acuerdo a los recursos existentes. Organizan un staff, un grupo de personas que colabore, y establecen cuáles son las reglas y los procedimientos que se deben realizar. Controlan y resuelven problemas y se preocupan por las cosas que se hacen y por los incentivos. Es decir, me preocupo por el resultado más que por los procesos, más que por las personas en sí mismo. ¿Estamos todos? ¿Es claro el diferencial entre lo que un manager y un líder pueden hacer, o un gerente y un líder? Entre las actividades y funciones que cada uno de los dos tienen. ¿Sí? Perfecto. En ese orden de ideas nosotros podríamos resumir este ejercicio con estos dos elementos. El líder está orientado a la efectividad, y el management, el gerente, hacia la eficiencia. ¿Qué diferencia hay entre eficiencia y efectividad? Uno es como que también se hacen las cosas y el otro ya en cuanto a recursos. ¿Y cuál es la una y cuál es la otra? ¿Cómo nos funcionaría la efectividad? La efectividad es porque tan bueno está el proceso y la eficiencia es el resultado. O sea, ¿qué tan Entonces vámonos al revés. Entonces, eficiente, cumple las tareas. Isabel es eficiente, llega puntual a la clase. Isabel es eficiente, cumple con las asignaciones que se le generan. Porque destina demasiada cantidad de recursos para cumplir con su tarea. Pero cumple con su tarea. Ahora, el eficiente es el que cumple con la tarea, pero lo hace con la menor cantidad de recursos disponibles. ¿Sí? Es el que cuida los recursos disponibles. ¿Señor? ¿No? ¿Sí? Entonces, ¿a qué jugamos aquí? ¿Por qué el líder será eficiente y el gerente será el efectivo? ¿Por qué? Porque el recurso más importante de toda organización es, sí, somos nosotros, los individuos. Y si nosotros logramos cuidar a los individuos, escuchar a los individuos, entenderemos cuáles son los drivers motivacionales que mueven a cada una de esas personas. Por ende, entendemos nosotros y vemos en la literatura que toda persona que está feliz y motivada tiene mayor productividad que aquella que no lo está. ¿Usted está feliz? ¿Está contento? Es más productivo. ¿Sí o no? Es como cuando le toca hacer a usted una asignación. Tiene usted una asignación y dice, qué pereza esa tarea, no me gusta esa materia, qué jartera esa clase de gerencia, me mama esa vaina, pero tengo que cumplir. Entonces empieza a procrastinar, empieza usted a perder tiempo. Y caen ahí los 4 jinetes del apocalipsis
de la procrastinación. ¿Cuáles son esos 4? Comamos algo primero. ¿Cierto? Distraigámonos un poquito con redes sociales. ¿Sí? Ay, un power nap, echémonos un sueñito, una siestica para ver si recomponemos energías. Ah, me acordé de que tengo algunas acciones, tareas de aseo, limpieza, ¿sí? O de cuidado personal que debo hacer antes de. Ahí están sus 4 jinetes de la procrastinación. Y usted empieza a dejar de lado las cosas. Pero si por el contrario la asignación lo motiva, le gusta y le interesa, usted va de una y la saca en un menor tiempo, con una mejor o un mejor resultado, con un mejor desempeño. Ahí cambia el asunto. Entonces, la motivación sí tiene una relación directamente proporcional con los resultados de una organización. Y si yo tengo una organización en la cual todos sus colaboradores trabajan altamente motivados, los resultados son muchísimo mejores. ¿Estamos todos de acuerdo? ¿Bien hasta ahí? ¿Preguntas hasta ahí? ¿No? Ana. Miremos esto entonces. Si nosotros vemos a estos 2 autores, a Ross y a Bennis, si se dan cuenta son autores ya de vieja data, del 91 y del 89, nos muestran un diferencial entre estos 2 elementos de la gerencia y el liderazgo. La gerencia es multidimensional y unidimensional, y el liderazgo es multidimensional. ¿La gerencia en qué se enfoca? En el resultado. Unidimensional. Esa es la dimensión de la gerencia. Vamos al resultado. Pero la dimensión del liderazgo es multidimensional. Yo necesito los resultados, pero también necesito que la gente esté feliz para que esté motivada, para que produzca, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces empiezo a incluir otras variables y otros factores dentro del proceso. ¿Estamos todos? ¿Me siguen? Y la siguiente dice que las organizaciones que fallan usualmente están sobredirigidas, ¿sí? Sobredirigidas o sobregerenciadas, pero carecen de liderazgo. Esa es una organización que falla, o normalmente eso es lo que se encuentra en una organización que falla. Hay una sobredirección o sobregerencia, pero carece realmente de líderes. Como nos preocupamos tanto por el resultado, por los procesos, olvidamos el recurso más importante, a las personas. ¿Estamos todos? ¿Vamos bien? Siguiente. Entonces miremos los primeros y básicos perfiles de liderazgo que se mencionan, y en este caso los vamos a ver con base en el señor Max Weber, ¿sí? Nunca Max Weber, por favor. Max Weber o Max Weber, ¿sí? Y él menciona que hay 3 tipos de liderazgo. El primero, que es un liderazgo carismático; el segundo, que es uno tradicional; y el tercero, que es un liderazgo legítimo. Pero si hay legitimidad, por ende, y contraposición, debería haber una ilegitimidad, ¿cierto? Si hay un líder legítimo, debería haber un líder ilegítimo. Si hay luz, debería haber oscuridad, ¿cierto? Como la oposición. ¿Estamos todos? Entonces miremos el primero. Ana. Si nosotros hablamos de ese líder carismático, ¿qué entendemos por un líder carismático? La palabra carisma, ¿qué nos dice a nosotros? ¿Qué cosa? Empatía, señora. Amabilidad. Que se relaciona bien con otras personas, con otros individuos. Que es entusiasta, ¿de acuerdo? Digamos que tiene habilidades sociales, y dentro de esas habilidades sociales logra y concibe motivar, ¿de acuerdo? ¿Qué vemos en un líder carismático? Que su don de gentes, ¿sí? Su carisma, su ángel, su forma de ser extrovertida, abierta, simpática, divertida, logra enganchar con otras personas. Esto es como cuando usted está en una reunión, ¿sí? En una fiesta, ¿sí? Y hay personas que usted dice, ve, qué chévere esta gente, me cae bien. Tiene como un buen feeling esa persona. Y es simpática, y es entretenida, y es agradable estar cerca de ella.
y sus conversaciones son interesantes, así esté hablando usted de las cosas más complejas o de las cosas más simples, es agradable. Ese es el carisma. Y a través de su forma de ser, de su personalidad, de los rasgos de su personalidad, logran empatar con las personas, de cierta forma, para vincularlas en un proceso. Y te logran convencer. Te logran convencer con toda su forma de ser. Entonces los líderes carismáticos juegan, de cierta manera, con esa posibilidad que les da su don de gentes. Ahí tenemos un resultante interesante de ese líder carismático. ¿De acuerdo? ¿Estamos todos bien hasta ahí? ¿Es claro el primer rol? ¿Sí? Ok. Por ahí van encontrando ustedes unas imágenes con unas frases. Esas imágenes y esas frases están de cierta manera, ojo, de cierta manera relacionadas con el rasgo del liderazgo que estamos mirando. No todas son exactamente puntuales. Y en algunos casos uno podría decir, hay líderes que pueden ser considerados como carismáticos o pueden ser también considerados desde otra perspectiva. ¿De acuerdo? El señor Mandela, yo supongo que ustedes lo han leído, visto o escuchado al menos en Nat Geo, ¿sí? Y que nos dice la frase que la educación es el arma más poderosa que puede ser usada para cambiar el mundo. ¿De acuerdo? Una persona muy interesante, con una ideología muy interesante, que vivió unos momentos muy interesantes de la historia y que consiguió a través de su forma de ser, sentir y pensar unos resultados muy interesantes en la historia. ¿Cierto? Súper genérico, pero todos asienten. Ana. El segundo es un líder tradicional. Y el líder tradicional tiene dos componentes muy particulares. El primer componente es que los líderes tradicionalistas o tradicionales son investidos. Sí. Reciben esa otorgación del rol de líder desde un nivel superior. ¿Quién quiere ser rey o reina? ¿Muchas princesas, pocas reinas? ¿Muchos príncipes, pocos reyes? Una cosa es que quieran, la otra es, ¿pueden? Que sea asignado, que sea investido, que le digan usted que nació de la familia real, entonces va a ser rey a futuro, por ahora es príncipe. Hay una tradición que determina algo. Entonces el líder tradicionalista es investido. Entonces se le asigna ese rol de liderazgo por una investidura de acuerdo a una situación particular que se ha venido trabajando de anticipado. ¿Estamos todos? ¿Me siguen hasta ahí? ¿Sí? Entonces como líder, él lo que tiene que hacer es asumir ese rol y desempeñarlo. Cómo lo haga ya es otro paseo. ¿Sí? Ahí ya hay otro elemento diferente. Entonces lo que vemos de los líderes tradicionales es que heredan el poder por costumbre, por un cargo importante, ¿sí? Que pertenecen normalmente a los grupos familiares, etcétera, etcétera, y que tienen el poder por generaciones. Ahí hay una investidura como tal. ¿Alguien conoce a la Chabelita? ¿No? Sí. Entonces la reina Isabel II tiene una frase y dice que el dolor es el precio que pagamos por el amor. Es muy diciente respecto a ese liderazgo tradicional. ¿Por qué? Le tocó ser reina. Sí. Ella tuvo que asumir ese rol. No era algo que fuese predestinado para ella, pero tuvo que asumirlo. Y la frase nos muestra a nosotros que sufrió mucho. ¿Para qué? Para mantener una imagen, para mantener una nación, para mantener una monarquía. ¿Sí? Pero si uno piensa en la frase, ¿le habrá tocado fácil a ella? No, eso de ser reina, eso es mamey. Eso plata la que quiera, comida la que quiera, rumba la que quiera, decisiones las que quiera, restricciones las que quiera. No te puedes casar con quien tú quieres, es con quien debes. No puedes ir donde tú quieras, es donde debas. No puedes comportarte como tú quieres, es como debas hacerlo.
¿Para qué? Para mantener una historia, trayectoria, imagen, entre muchas otras cosas, ¿de acuerdo? Pero ahí tenemos un modelo de liderazgo que tiene que ser investido, ¿listo? Pero yo también tengo un liderazgo legítimo, y el liderazgo legítimo es el que estábamos mencionando nosotros hace un rato, en el cual toda una multitud de personas consideran que alguien tiene esos tres componentes. ¿Quién se acuerda de los tres componentes? Capacidad, competencia y sabiduría. Y entonces evidencian eso y todos decimos, sí, él es el que debería estar allí. ¿De acuerdo? Esa persona que nos ha demostrado que tiene el cómo, que tiene la sabiduría y que lo ha hecho bien en otras ocasiones, debería ser nuestro líder. Entonces un líder legítimo es aquel que es elegido por las personas, que es nombrado por las personas, que procede de las personas. ¿De acuerdo? Que sale de las multitudes. Ese es el líder legítimo. ¿De acuerdo? Ahora bien, ese líder legítimo, ¿cómo se comporta? Es el que probablemente se comporte bien, el que probablemente tenga empatía, pero que probablemente no sea empático, pero sepa hacer las cosas de manera correcta. ¿Sí? ¿Será? ¿Más o menos? ¿Me siguen la idea? Porque nosotros podríamos decir que Obama es un líder carismático, que por su forma de ser, su forma de actuar, de interactuar con las personas, convenció a la gente, ¿cierto? Pero asimismo, basado en su rol, ¿sí?, lo eligieron como un líder para una nación. Fue electo de forma legítima, de forma legal, ¿sí? Vamos a cerrar los ojos y a pensar que esos procesos electorales todos son 100% legales, 100% legítimos, ¿sí? Y que no existe la transhumancia electoral de la que se habla en Colombia, ¿sí? Que eso es una falacia. ¿Saben qué es la transhumancia electoral, cierto? ¿Sí o no? ¿Quién dijo que sí? ¿Y qué es? Cuando se trasladan los votos. Entonces por allá salieron esta semana a decir que habían pueblitos que tenían una cantidad superior de cédulas inscritas para votar en ese pueblito que el número de habitantes reales del pueblito. O sea, por alguna forma, razón, motivo, circunstancia, el pueblo tiene 2.000 habitantes y resultaron 50.000 cédulas inscritas para votar en el pueblito. Más o menos así es la cosa, ¿de acuerdo? Entonces vamos a pensar en que la democracia es pura y casta, ¿de acuerdo? Y que eso no ocurre y que los procesos de elección popular pues son perfectos, perfectos. ¿Estamos todos? ¿Bien hasta ahí? Pensemos ahora en el señor monito que dirige el mismo país, ¿sí? ¿Ese también es carismático? No, ese es como más canzoncito, ¿cierto? Su forma de ser ya no es tan chévere con las personas, ya no es tan, me preocupo por ustedes, esto es lo que hay que hacer y punto. ¿Sí? Las frases, Obama versión 1, yes we can, ¿sí? Nosotros podremos, nosotros podemos, ¿de acuerdo? Esa fue la frase con la que fue electo para su primera sesión presidencial, ¿cierto? Y la del monito, que no nos cae tan bien, Make America Great Again. Hagamos América grande nuevamente. Este es, todos nosotros podemos. El otro es, hay que hacer que esta vaina mejore. Inclusión y el otro es resultado. ¿De acuerdo? Y ahí vemos un poco que a pesar de que ambos fueron electos legalmente, ¿sí?, bajo nuestro precepto, ambos son legítimamente escogidos por el pueblo como sus líderes. No necesariamente un líder legítimo es chévere, amigable, sociable, carismático, etc. ¿Estamos todos? ¿Me sigue? ¿El presidente se considera líder? Es excelente pregunta. Sí, porque pues, él puede ser el presidente, pero no un líder. Perfecto. ¿Quién determina que es un líder? ¿Cómo determinamos que es un líder? Las personas. Ahora bien, ¿sí?, levanten la mano todas aquellas personas que consideran que el presidente de la República de Colombia hoy, aquí, ahora es un líder.
¿Y por qué no? Pues cada quien es libre de considerar y pensar lo que desea, ¿sí? Empecemos a irnos hacia atrás. Levanten la mano todas aquellas personas que consideran que el expresidente de la República, sí, el doctor Juan Manuel Santos, Premio Nobel de la Paz, es un líder y en su rol presidencial fue un líder. Perfecto. Unas cuantas manos levantadas. ¿Y qué pasa si nos vamos un poco más atrás y hablamos de nuestro querido expresidente Álvaro Uribe Vélez? ¿Cierto? My dear president. ¿Es o fue un líder? Sí. Cada quien define si sí o si no. Entonces, claro, hay un tema de percepciones. Entonces, ¿cómo lo podemos medir nosotros? Con los niveles de aceptación o gusto que tenemos y que vemos respecto a los presidentes. Entonces, por allá Inbamer y todas estas agencias de investigación de mercados están continuamente midiendo su nivel de aceptación, ¿sí?, respecto a lo que sucede. Entonces, usted puede ser considerado un líder en cierto momento por sus acciones, trayectorias y competencias, pero puede existir algún evento catastrófico y coyuntural que hace que su imagen se deteriore y que la gente diga, no, ya no es mi líder. Son cosas que también pueden ocurrir, ¿sí? Ana. Perfecto. Si hablamos de líderes legítimos, también tenemos que hablar de líderes ilegítimos. Ojo a lo siguiente y tengan lo siguiente con pinzas. Cuando nuestro querido amigo Adolf llega al poder, al Tercer Reich, es elegido de forma legítima por el pueblo alemán. Es elegido de forma legítima. ¿De acuerdo? La cuestión es, de acuerdo a la historia, muchos han dicho que lo que hizo fue manipular al pueblo para que fuese visto como el líder necesario para salvar a Alemania de la crisis económica en la que estaban, ¿sí? Manipular, y recuerden que al principio hablamos de la manipulación y dijimos que la manipulación era usar mentiras para conseguir resultados, y ahí es donde nosotros vemos que después empieza a ejecutar o a dar una cantidad y una serie de órdenes para conseguir unos resultados que probablemente eran su deseo real. ¿Y cuál era ese deseo real? De forma muy superflua, rápida. Crear una raza superior. ¿Sí? Entonces, la ilegitimidad empieza a darse cuando empezamos nosotros a ver en un líder esos rasgos de comportamientos psicopáticos que van en contra de las sociedades, en contra de cuando las mentiras están incluidas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? En el vecindario hemos tenido unos muy particulares, ¿cierto? Ahorita ya con los venezolanos tenemos un líder que bien podría ser catalogado como un líder ilegítimo, ¿sí? Una persona impuesta y revestida de poder que probablemente no tenga ni las capacidades, ni las competencias, ni la sabiduría para liderar un pueblo. Desde la década de los 90, la economía venezolana ha venido en picada y en caída respecto a la producción petrolera. Hoy en día tiene la producción petrolera más baja de su historia. Y estamos hablando de unos 700.000 millones de barriles diarios, cuando tendría que estar produciendo más o menos unos 10, 12 millones de barriles diarios de petróleo. O sea, el potencial que tiene de ser rica y poderosa ha sido aminorado por los líderes que ha tenido de cierta manera y por las capacidades de esos líderes para liderar y ejecutar realmente un proceso de forma adecuada y oportuna. ¿Estamos todos? ¿Me siguen? ¿Sabes qué tipo de líder pudo haber sido? Mira que nos pasa algo similar con Adolfito. Es una persona, ¿sí?, que viene del pueblo, de las masas, que llega al poder a través de un proceso de golpe de Estado, a diferencia de Adolfo, que es elegido, ¿sí?, pero cuando llega y es electo, o lo es impuesto, más vale no electo, es impuesto en el poder,
le tuerce la vaina a todos los que lo ayudaron para llegar ahí y empieza a hacer lo que se le da la gana. ¿Sí? Entonces podríamos hablar de un liderazgo ilegítimo, claramente. ¿Estamos todos? ¿Me siguen? ¿Sí? ¿En las organizaciones existen estos modelos? Sí, existen, claro que sí. Y ahí vemos nosotros a muchos jefes, al prototipo de capataz, ¿no? Que son líderes ilegítimos, señora. O sea que pueden pasar de ser líderes legítimos a ilegítimos. Lo que decíamos es que llegan al poder de una forma legítima, pero su liderazgo está empañado por toda una serie de acciones y de manipulaciones. Sí, hay un proceso mediante el cual llegó a ese liderazgo, a ser considerado ese líder, pero como lo hizo a través de manipulación, se puede categorizar claramente, es como un líder ilegítimo. No es que primero era legítimo y después llegó a ser ilegítimo, no. No hay un paso, un cambio de uno a otro, no. Simplemente que se apoyó de procesos legítimos para llegar al poder, pero en el poder empezó a demostrar sus acciones y sus intereses reales. Y por eso podemos decir que es ilegítimo. ¿Sí? ¿Bien hasta ahí todos? Bueno, ¿sería legítimo? Esa es una pregunta muy interesante. ¿Ustedes qué opinan? ¿Cómo ha sido el proceso de este señor? ¿Por qué será que no ha hecho nada más contundente? ¿Por qué será que no? Porque es que el man dijo, venga, hay que salvar este mierdero y entonces yo me propongo para esta vaina. Puede haber sido aquí entre nosotros, ¿quién sale? ¿Quién pone la cara? Pues alguien tiene que poner la cara y por allá 3 o 4 manos, usted es muy feo, usted es muy... usted que es el que medianamente podría encajar, hágale hermano. Pero es una decisión muy pequeña. ¿Legitimidad? No, no hay legitimidad ahí. No fue electo por el pueblo. La gente dice, sí, necesitamos un salvador. ¿Quién se quiere ofrecer? ¿Sí? Y acuérdense cuáles han sido los problemas históricos que han demostrado ese tipo de salvadores, que normalmente no terminan bien. ¿Sí? Terminamos como unos mártires, unos caudillos que trataron de llegar a salvar un proceso, una situación, una nación, pero que lastimosamente pagan las consecuencias de una forma muy agresiva. ¿Sí? ¿Estamos todos? ¿Me siguen? Entonces, bien, aquí hay unas características individuales relacionadas con ese proceso de liderazgo. ¿Quién con entonación nos las lee, por favor, rápidamente? Duro. Rasgos de personalidad, habilidades cognitivas, inteligencia general, práctica de analítica. Motivación, necesidad de poder, necesidad de logro, necesidad de liderar. Habilidades sociales, inteligencia emocional y social, conocimiento formal, tácito y práctico, creatividad en la resolución de problemas, capacidad para lidiar con el estrés y los conflictos, autoconfianza, determinación, integridad, sociabilidad, entre muchos otros. Muy bien, entonces, ¿cuál de estos que están aquí nos llama la atención? ¿Cuál lo entendemos muy bien o cuál no lo entendemos o no le encontramos relación? Integridad es como que tiene muchas capacidades y habilidades. Es que no sé. ¿Qué será que una persona sea íntegra? ¿Que es correcta? ¿Que es justa? ¿Qué más? Una reunión de valores, de habilidades. Que hay un compendio de valores que son deseados y que son necesarios para desempeñar un rol. ¿Sí? Y determinación. Es que no sé. Es determinado, tiene un objetivo, va por un fin y hasta que no lo consiga no va a descansar. Su determinación, entre mayor sea la determinación, más van a tener resultados. Pensemos en esto. ¿Será que los japoneses son más inteligentes que los colombianos? No. No. ¿Y por qué consiguen mejores resultados que los colombianos? Porque son determinados y la determinación ha hecho que su disciplina sea mucho más fuerte y estricta. Entonces, al ser disciplinados, ellos son vehementes en su proceso, todos los días, todos los días. Puede que no sea el mejor, pero esa disciplina va a vencer lo que la constancia le ha puesto enfrente. ¿De acuerdo? ¿Bien? ¿Qué más? Necesariamente tiene que ser sociable. ¿Tú qué opinas? Yo diría que es más
empatía. Porque si no tienes capacidades sociales no vas a poder influir en los demás. ¿Para qué quieres ser empático? Para encajar, para ser aceptado, para tener una vinculación, ¿no? Pero es que la empatía se gana con esas relaciones sociales. ¿Cuál estará inmerso en cuál? ¿Una persona sociable es empática? Sí. ¿No? No necesariamente, explícanos. No, hay personas que son muy sociables, conocen muchas personas, pero no necesariamente son empáticas con ellos. Interesante, pero todavía no me convence. Arguméntelo mejor. ¿Cómo una persona puede ser sociable, pero no empática? Es que me causa cierto grado de curiosidad ese proceso. Porque yo puedo ser sociable, conocer mucha gente, pero no necesariamente ponerme en el lugar de esas personas en determinada situación. ¿De acuerdo? Entonces, por mi trabajo, mi asignación y mi rol, yo tengo contacto con muchas personas. ¿Eso implica realmente que yo sea sociable? No. Entonces no me sirve el concepto. Hacia allá quería ir. ¿Sí, señora? ¿Usted quería decir? ¿No? ¿Ya no? Señor. Yo creo que lo que quiere decir es como cuando una persona se acerca hacia un grupo de personas solamente porque pues va con un objetivo claro y pues para eso es simpático con el grupo, ¿sí me entiende? Para sacarle provecho de algo así. Es como ¿Eso no sería como un personaje interesado? Pero estaría de cierta forma tratando de verse empático, pero realmente no lo es. Sí. Entonces pensemos de manera muy completa y de manera natural, como una persona puede ser sociable por naturaleza, empático por naturaleza, ¿de acuerdo? Bajo un buen sentido, un buen criterio. Porque si no, entonces vamos a empezar a encontrar todo el de las máscaras, ¿no? Entonces, el profesor es chévere porque llega todos los días sonriendo y por dentro va con su Via Crucis y toda la vaina, maldita sea, tengo que estar aquí, yo quisiera estar en mi casa durmiendo, entonces es un tema falso, ¿sí? Por eso estamos haciendo una asunción, una idea de que lo que es realmente. Pero es que a lo que yo me refiero más es como que la sociabilidad como tal a veces es un proceso de adaptación, o sea, no necesariamente soy sociable, sí, pero en mi entorno me adapto a las personas con las que estoy y aprendo a hacer las cosas con ellos. De acuerdo, sí, pero vuelve y juega. ¿Usted encaja aquí en el grupo? Sí. ¿Y está aquí en el grupo? Sí. ¿Le gusta estar en el grupo? No. ¿Es sociable? Pues me llevo bien con todos. A nadie le echo la madre, a nadie he golpeado, entonces pues soy sociable. A eso quiero que lleguemos. Yo entiendo el punto que tú nos estás generando, pero es como tratar de encajarlo muy a la fuerza, a eso me refiero, ¿de acuerdo? Entonces pensemos una persona sociable es aquella que se le facilita hacer grupos en cualquier parte, no porque le tocó, no porque le fue asignado, ¿sí? Acuérdese del abuelo, entonces el abuelo le fascina ir al banco, ¿por qué? Porque allá habla con la gente. Qué pereza hacer transacciones digitales, qué pereza hacer transacciones desde el teléfono. ¿Por qué? Porque en el banco es chévere y en el banco yo puedo conversar y uno los acompaña y entonces y lo conocía desde antes, no. Pero se me facilita la vaina, o sea, encuentro tema de conversación porque soy empático, porque soy sociable, pero usted pone una persona que no es muy sociable, que es asocial completamente en un entorno y la persona no se mata con nadie porque no es psicópata, pero sencillamente no interactúa, no interrelaciona. A eso es a lo que vamos, ¿de acuerdo? Bien, ¿algo más? ¿Qué otro de allí? El conocimiento tácito. Tácito y explícito. ¿A qué vamos con los conocimientos tácitos y explícitos? ¿Qué es tácito y qué es explícito? Lo tácito es lo que está inmerso, ¿cierto? Está allí, por default. Y lo explícito es lo que se demuestra o lo que se presenta. Entonces, cuando hablamos de un conocimiento tácito, estamos relacionándolo con un experiencial o con algo que él conoce y que no necesariamente está asociado a un título, por decirlo de alguna forma, por ponerlo desde alguna perspectiva, ¿de acuerdo? Entonces, yo sé mecánica de vehículos o de motores, pero yo no he hecho ningún curso de eso. Entonces, implícitamente yo conozco el tema, sé del tema, me apasiona el tema, pero no tengo nada que lo acredite o que lo demuestre. ¿Estamos?
O sea, que eso se podría asociar como al empirismo, a las cosas empíricas. Sí, claro, a los aprendizajes que usted tiene. Y todo el día lo hacemos, todos nosotros tenemos. Tienen un hobby, ¿cuál es su hobby? ¿Qué les gusta? Bailar, armar rompecabezas, desarmar cubos de Rubik, qué sé yo, cuidar mascotas. Entonces usted aprende mucho de algo en particular y no necesariamente tiene que demostrarlo, evidenciarlo a través de una titulación o algún argumento adicional. Señora, ¿no? ¿Todo bien? ¿Algo más de aquí? A mí me gusta mucho el de capacidad para lidiar con el estrés. ¿Por qué será importante ese? Porque dependiendo del aguante de uno toma la decisión. Pues porque uno no puede ser muy emocional. Al dejarse llevar por las emociones vas a tomar decisiones equivocadas. De acuerdo. En ese orden de ideas la pregunta sería, ¿los individuos por defecto son más racionales o emocionales? 100%. ¿Sí? El problema de los latinos, todos los latinos, a nosotros nos enseñan a manejar, a identificar nuestras emociones. No. Se nos dispara el automático y problemas con todos. Somos muy emocionales, somos muy emotivos y muchas veces no medimos de forma correcta las acciones que podemos estar teniendo con los resultados que estamos teniendo respecto a las acciones que realizamos. Entonces sí hay que generar un manejo de las emociones. Por eso la inteligencia emocional es tan importante en estos procesos. Por eso es que todo ese desarrollo de habilidades blandas que acompañan a un gerente son tan importantes. ¿Sí? Los gerentes hoy en día que se quieren o que se necesitan en el mercado están más relacionados con unas capacidades o desarrollos de habilidades blandas muy fuertes y las habilidades duras no necesariamente tienen que estar tan desarrolladas. ¿Por qué? Porque esas habilidades duras son más fáciles de adquirir a futuro que las blandas. Por ejemplo, habilidades blandas, todo lo que es el abanico de inteligencia emocional. ¿Para qué nos sirve a nosotros esa inteligencia emocional? Por el profesionalismo. Que no puedes llegar a tener. ¿Qué es eso? Perdón, no entendí. El profesionalismo que si uno está en una empresa no tiene que ser profesional. Por ejemplo, hay gente que trabaja con el novio o con el esposo o con lo que sea y tiene que separar el trabajo de eso. De acuerdo, separe la vida personal de la vida laboral, está bien, le compro el concepto. ¿Quién da más? Para tener capacidad de resolver conflictos entre varias personas. En especial en momentos de alta tensión, ¿cierto? Entonces, el ser inteligente lo que implica es, a nivel emocional por supuesto, es que yo tengo la capacidad de identificar mis sentimientos y mis emociones. Identificar cuándo están ocurriendo, cuándo están aflorando. Y esa identificación implica que los conozca también. Y que en ese conocerlos y conocerme a mí mismo, también controle el resultado de esas emociones. ¿Estamos? Entonces, si yo sé que cuando a mí se me salta el automático y me pongo bravo, grito y soy grosero, entonces yo tengo que entender cuál es el punto en el cual empieza eso a aumentar para decir cómo lo controlo, cómo controlo el resultado, cómo no le echo la madre a todo el mundo, cómo no golpeo a alguien, cómo no. Hay un control. Y lo segundo es cómo yo identifico esas emociones en los demás y cómo de alguna manera o alguna forma yo logro estimular a esa persona y motivarla para que baje sus niveles de estrés. Ahí hay una inteligencia emocional, la inteligencia emocional intra y la inteligencia emocional extra. ¿De acuerdo? Cómo yo manejo mis emociones, cómo yo logro de cierta manera influir en las emociones de los demás. Por eso es importante que un gerente lo sea. Usted se imagina un gerente en un momento de crisis gritando como loco y saliendo corriendo. Si es el líder, hermano. Usted es el que debería demostrarnos cómo reaccionar ante situaciones de crisis. Y si no puede hacerlo, pues fritos. No nos va a servir. Eso es lo importante. Ahora bien, es más fácil tener una persona o conseguir una persona que ya tenga un desarrollo de esa inteligencia emocional a decirle a alguien que sea bruto emocionalmente, por poner un término, ¿sí? Y decirle, ay, lo vamos a mandar a usted a un campamento de verano para que mejore esa parte. Pues
No, es más fácil decirle, usted que sabe y maneja muy bien toda esa parte, venga, yo le pago un MBA para que usted aprenda herramientas técnicas para ser gerente. Ahí cambia el paseo, ¿cierto? Es diferente la cuestión. ¿Estamos todos? Una última que quieran que debatamos de ahí. ¿Todas son claras? ¿Sí? ¿Seguros? Perfecto. Para terminar, la pregunta sería, ¿todos son o pueden ser líderes? Levanten la mano a aquellas personas que consideren que en este momento son líderes. Una mano arriba. 2, 3, muy bien. Levanten la mano a aquellas personas que consideran que pueden llegar a ser líderes. Muy bien. Y aquellos que no levantaron la mano, que son tímidos. Usted como líder es un muy buen seguidor. La respuesta sería, todos son líderes. Son líderes. Son líderes. La cuestión es, defina en qué es líder usted. Pero que nos quede muy claro, todos líderes. El desarrollo o el desempeño de una habilidad en particular o específica va a ayudarle a entender usted en qué es líder o en qué es un muy buen líder o qué puede ser muy buen líder. ¿De acuerdo? Pero todos, absolutamente todos, son líderes. Eso nos lleva a la reflexión final, ¿sí? Final, no va más por hoy. ¿Los líderes nacen o los líderes se hacen? Las dos. La fácil, no, las dos. Hay personas que nacen con ciertas habilidades para ser líderes natos, pero la mayoría de líderes se forman, se hacen. Y eso es lo que ustedes están haciendo en la academia. Se están formando para poder ser líderes afuera, ¿de acuerdo? Entonces vamos a dejar ahí por hoy. Buen fin de semana para todos. Nos vemos la próxima semana.